Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse. Es solo un pequeño clic, pero para mí, es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. Territorio de Montana, noviembre de 1883. El ganadero más respetado del condado de Beaverhead se encontraba fuera de la entrada de una cueva de piedra caliza, negando con la cabeza. Habló lo suficientemente alto como para que los colonos reunidos lo oyeran y dijo que era lo más peligroso que había visto intentar a un colono. Dentro de esa cueva, una mujer llamada Sarah Chris estaba construyendo lo que todos llamaban imposible, un establo de invierno tallado en la propia montaña. En ese día frío, la burla flotaba en el aire, y nadie creía que la tierra bajo sus botas estaba a punto de reescribir todo lo que creían saber sobre cómo sobrevivir al invierno. Sarah Chris llegó al condado de Beaverhead en la primavera de 1882 con su esposo, 2 caballos para trabajos de molino y un pequeño rebaño de ovejas. La tierra era dura pero prometedora, y como muchos antes que ellos, creían que el trabajo duro y la tradición serían suficientes. Para su segundo invierno, esa creencia se derrumbó. Su esposo murió de neumonía, dejando a Sarah sola a los 40 humanos, dirigiendo la granja ella misma en un país que rara vez perdonaba los errores. El método estándar para la supervivencia del ganado era claro e incuestionable. Los ganaderos construían graneros de estructura de madera, rellenaban las grietas con barro y musgo, apilaban fardos de heno contra la pared norte para aislar y rezaban para que los animales sobrevivieran hasta abril. Cada ganadero seguía el mismo plan, y cada invierno traía los mismos resultados. Las paredes de los graneros se agrietaban con el frío. El viento se colaba por cada grieta. Las temperaturas interiores apenas se mantenían más cálidas que las exteriores. El agua se congelaba por completo. El consumo de alimentos se duplicaba a medida que los animales quemaban energía solo para mantenerse vivos. Los terneros y corderos recién nacidos morían en cuestión de horas, y perder entre el 15 y el 30% del ganado cada invierno se consideraba normal. El costo aceptado de vivir en la montaña. El primer invierno de Sarah casi la destruye. Murieron 3 ovejas. Se perdió un ternero. Sus 2 caballos perdieron tanto peso que temió perderlos a ambos. Para febrero, había quemado toda su pila de leña y tuvo que intercambiar trabajo por más solo para seguir adelante. El granero que había heredado estaba construido exactamente como todos decían que debía ser, y estaba matando a sus animales, tan seguramente como el campo abierto. En marzo de 1883, Sarah tomó una decisión que la salvaría o la arruinaría por completo. A 1/4 de milla de su cabaña, una cresta de piedra caliza se elevaba 30 pies sobre el suelo del valle. La erosión había tallado una cavidad natural en la roca de aproximadamente 12 pies de profundidad, 20 pies de ancho y 9 pies de alto en la entrada. Los cazadores locales la usaban a veces para refugiarse. Sarah vio algo diferente. Vio estabilidad, temperatura constante, protección contra el viento, una resistencia que ningún granero de madera podría igualar jamás. No tenía palabras como masa térmica o estabilidad geotérmica, pero entendía la idea. La tierra guardaba calor. No reaccionaba al frío repentino. Se mantenía estable mientras todo lo demás sufría. Creía que la tierra misma podría hacer el trabajo que su granero nunca podría. En abril, comenzó a acarrear herramientas a la cueva. En mayo, los vecinos se dieron cuenta. En junio, comenzaron las críticas. Los ganaderos le dijeron que estaba perdiendo el tiempo en un agujero en el suelo. Le advirtieron que atraparía humedad, pudriría el alimento y asfixiaría a sus animales. Sarah siguió trabajando. Tenía 6 meses antes de que regresara el invierno, y se negó a perder otro animal por un sistema que ya le había fallado, y su plan era cuidadoso y exacto. Amplió la entrada de la cueva a 16 pies, dándole forma para que el aire pudiera moverse sin dejar que el viento entrara directamente. Talló una zanja poco profunda a lo largo del suelo para guiar el agua de deshielo lejos de los animales. Justo dentro de la entrada, construyó un muro de piedra bajo de 18 pulgadas de altura. El aire frío se hundiría y se acumularía allí. Luego se deslizaría hacia afuera en lugar de inundar el establo. La parte trasera de la cueva, donde el techo descendía, se convirtió en almacenamiento de alimento.
Los fardos de heno se apilaron hasta el techo de piedra. Los depósitos de grano se colocaron en cavidades naturales de la piedra caliza. La sección central se convirtió en el espacio para los animales, con espacio para varias cabezas y puntos de amarre tallados directamente en la roca. Para la ventilación, Sarah cinceló 2 pozos estrechos cerca del techo, inclinados hacia arriba hacia grietas naturales en la cresta. Sin embargo, el aire caliente subiría y escaparía. El aire fresco entraría por abajo y lentamente. Sin corrientes, sin viento, solo movimiento constante. La cueva mantenía una temperatura casi constante durante todo el año, entre 45 y 50 grados Fahrenheit. Mientras que el aire exterior podía oscilar salvajemente en un solo día, la piedra apenas cambiaba. Sarah reforzó la entrada con madera recuperada, no para sostener la cueva, sino para construir un sistema de doble puerta. Una puerta de tablones toscos en el exterior, una puerta interior forrada con lona y lana. El espacio aéreo entre ellas añadía otra barrera contra el frío. El costo fue pequeño, $40 en bisagras, clavos y lona. 4 meses de trabajo duro, principalmente excavación, nivelación y drenaje. Luego vino la parte que realmente sorprendió a todos. Sarah planeaba mantener a sus animales en la cueva de noviembre a marzo. Sin pastoreo, sin ejercicio al aire libre, solo piedra, alimento y paciencia. Para octubre de 1883, el establo de la cueva estaba listo. Fue entonces cuando llegó la confrontación. Un sábado frío a principios de noviembre, Franklin Graves salió con otros 2 ganaderos para ver a la viuda. Encontraron a Sarah moviendo heno a la cueva. Sus caballos ya estaban dentro. Graves miró hacia la oscuridad, luego se volvió, con la mandíbula apretada. Le dijo claramente que lo que estaba haciendo era imprudente, y que cuando sus animales murieran, la gente recordaría que le habían advertido. Otro ganadero llamó a la cueva una trampa. Los animales necesitaban luz y aire, dijo. Graves fue más allá, cuestionando qué sucedería si el techo se agrietaba o el deshielo de primavera inundaba la zanja. Luego bajó la voz, y las palabras dolieron más. Le dijo que no era una ganadera, solo una mujer tratando de hacer el trabajo de un hombre con una idea tonta, y que debería vender la tierra antes de avergonzarse más. Sarah se paró en la entrada y escuchó. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Dijo que había hecho los cálculos, probado el flujo de aire, medido la temperatura y tomado su decisión. Les dijo que eran bienvenidos a regresar en primavera y ver quién tenía razón. Mientras se alejaban, la risa los siguió por el sendero. A mediados de noviembre, el establo de la cueva de Sarah se había convertido en la broma del condado de Beaverhead, y el invierno apenas comenzaba. Diciembre de 1883 llegó en silencio, pero el frío no perdió el tiempo. Para la segunda semana, las temperaturas diurnas luchaban por alcanzar los 10 grados Fahrenheit. Las noches caían a -15. La nieve caía constante y pesada, cubriendo el valle en un silencio blanco. En todo el condado de Beaverhead, los ganaderos se deslizaron en la misma rutina agotadora que seguían cada invierno. Había que romper el hielo de los abrevaderos 2 veces al día. Se acarreaba heno extra sin parar. Se revisaban las paredes de los graneros en busca de nuevas grietas. Y la leña desaparecía más rápido de lo que nadie quería admitir. Sarah Harris vivió un invierno diferente. Cada mañana caminaba desde su cabaña hasta la cueva, abría la puerta exterior, luego la interior, y entraba en un aire fresco y constante. Revisaba a sus animales con calma, luego miraba el termómetro de mercurio colgado de una viga. 46 grados por la mañana. Por la noche subía a 48. Afuera, el frío mordía como una cuchilla. Dentro de la cueva, los animales estaban secos y relajados, su aliento apenas visible. Acarreaba agua una vez cada mañana. Se mantenía líquida todo el día. El heno se mantenía seco. Ninguna escarcha se arrastraba por las paredes, y ningún viento aullaba por las grietas. La piedra absorbía el frío, y no devolvía nada más que calma. Mientras otros ganaderos veían desaparecer las provisiones de alimento, Sarah notó algo extraño. Sus animales comían menos. No quemaban energía para sobrevivir al frío. Simplemente vivían. Sus caballos mantenían su peso. Sus vacas se mantenían estables. Sus ovejas dormían en pequeños montones, limpias y tranquilas. Entonces llegó enero, y el invierno mostró sus dientes. El 9 de enero,
Una ventisca descendió de Canadá. Los vientos alcanzaron las 40 millas por hora. La nieve enterró las vallas y bloqueó las puertas. La tormenta duró 4 días. Las temperaturas cayeron de -28 a -31. En la noche del 12 de enero, el valle alcanzó un mínimo de -37 grados Fahrenheit. En todo el condado de Beaverhead, el pánico se apoderó de la gente. Las puertas de los graneros se congelaron. Los animales temblaban tanto que sus cuerpos se sacudían. Los ganaderos quemaban heno solo para crear calor. Algunos sacrificaron animales débiles en lugar de verlos congelarse. Franklin Graves perdió 11 cabezas de ganado en 2 noches. Cyrus Milford vio cómo una pared de granero se partía por el frío y pasó horas afuera tratando de remendarla con las manos entumecidas. En la cueva de Sarah, el termómetro marcaba 44 grados. La piedra no se preocupaba por el viento. La tierra no reaccionaba al frío. 20 pies de piedra caliza se interponían entre sus animales y el aire mortal. Dentro, los caballos estaban tranquilos. Las vacas masticaban alimento. Las ovejas dormían secas y quietas. La cueva se mantenía estable tal como Sarah creía que lo haría. Cuando la tormenta finalmente amainó el 13 de enero, el valle parecía muerto. La nieve yacía espesa y congelada. El humo se elevaba delgado y débil de los hogares dispersos. Sarah salió, sintió el frío brutal, luego regresó a la cueva y volvió a revisar el termómetro. 43 grados. Escribió el número en su libro de contabilidad sin emoción. Sus animales no habían notado la peor ola de frío en una década. La primera persona en visitarla después de la tormenta fue su vecina más cercana, Catherine Dorsey. Catherine había perdido pollos y una cabra y había temido por sus hijos cuando el fuego se debilitó. Cabalgó esperando un desastre. En cambio, encontró a Sarah acarreando agua. Animales visibles dentro de la cueva, tranquilos y sanos. Catherine se acercó a la entrada y se detuvo. Preguntó qué tan cálido estaba adentro. Sarah respondió simplemente, 43 grados. Catherine entró y sintió el aire ella misma. Fresco, pero seco. El heno olía fresco. Los animales se veían mejor que los suyos antes de la tormenta. Preguntó por el alimento. Sarah le mostró el libro de contabilidad. 12 libras de heno por cabeza por día. Los caballos mantenían su peso. Las vacas producían leche, sin pérdidas. Catherine hizo los cálculos y se dio cuenta de que sus propios animales comían casi 20 libras por cabeza solo para sobrevivir. Sarah usaba mucho menos y no perdía nada. Catherine se fue sacudida. Contó a otros lo que había visto. A principios de febrero, Franklin Graves salió él mismo. Esta vez, trajo un termómetro y un cuaderno. Sarah lo dejó entrar sin decir una palabra. Graves recorrió la cueva, revisó los pozos de ventilación, estudió la zanja de drenaje y se quedó observando a los animales durante varios minutos largos. Sin embargo, colgó su termómetro junto al de Sarah. Ambos marcaban 45 grados. Afuera hacía 8 grados. Preguntó por el heno. 870 libras desde noviembre. Preguntó por el agua. Un viaje al día, sin congelación. Hizo los números en silencio. En un granero estándar, esos animales habrían comido mucho más, y algunos ya estarían muertos. Graves finalmente habló. Su voz despojada de orgullo. Admitió que sus animales estaban más sanos que los suyos. Admitió que no había quemado leña. Admitió que se había equivocado. Sarah solo asintió. En una semana, vinieron otros ganaderos. Ya no se reían. Medían. Hacían preguntas. A mediados de febrero, un hombre ya había comenzado a cavar su propia cueva en una cresta cercana. En marzo, otros lo siguieron. La broma había desaparecido. Los números reemplazaron las opiniones. El establo de la cueva ya no era una tontería, sino que estaba probado. Y cuando la noticia se extendió por el condado de Beaverhead, algo más profundo comenzó a cambiar. La tradición se estaba agrietando, al igual que las paredes de los graneros que ese invierno se habían partido. Los hombres que se habían reído ahora observaban con atención. La viuda que habían despreciado no había discutido. Simplemente había sobrevivido. Pero este invierno aún no había terminado. Y el verdadero impacto de la decisión de Sarah Chris solo comenzaba a mostrarse. Espera, antes de continuar, ¿qué opinas de la historia hasta ahora? Deja tus pensamientos en los comentarios.
Tengo mucha curiosidad por saber. Cuando llegó marzo, la nieve comenzó a retirarse del valle, lenta y pesada, como si estuviera cansada de luchar. Los ganaderos salieron de los graneros llenos de pérdidas. Los animales muertos fueron arrastrados. Las reservas de alimento estaban vacías. Las familias se sentaron a las mesas haciendo cálculos difíciles y dándose cuenta de lo cerca que habían estado de la ruina. Mientras tanto, miraron hacia una granja de donde no había salido humo en todo el invierno de un establo en llamas. Sarah Chris abrió las puertas de la cueva y sacó a sus animales a la débil luz de primavera. No se tambalearon, no cojeaban. Sus caballos soportaban su peso. Sus vacas estaban preñadas y tranquilas. Sus ovejas eran espesas y limpias. Se veían mejor de lo que habían estado antes de que comenzara el invierno. Al otro lado del valle, la gente se dio cuenta. Franklin Graves fue el primero en hablar públicamente. En una reunión comunitaria a finales de marzo, se paró frente a 2 docenas de ganaderos y dijo que se había equivocado. Dijo que había comprobado las cifras, caminado por la cueva y visto los resultados con sus propios ojos. Les dijo que serían tontos si no aprendieran de Sarah Hendricks. La sala quedó en silencio. Graves no era un hombre que pidiera disculpas. Sus palabras tenían peso. Howard Pitts y el constructor que había advertido sobre la humedad y el colapso visitaron la cueva en abril. Llevó herramientas y dudas. Se fue 2 horas después con notas. No admitió que ningún granero que hubiera construido pudiera haber funcionado así. Le dijo a Sarah que no había estado adivinando. Había estado diseñando. Para el invierno siguiente, 7 granjas en el condado de Beaverhead tenían alguna versión del diseño de Sarah. Algunas tallaron cuevas completas. Otras construyeron graneros de madera apoyados en piedra, usando la tierra como escudo en lugar de luchar contra ella. Las pérdidas de alimento disminuyeron. El agua se mantuvo líquida. El ganado vivió. Un informe territorial en 1086 notó discretamente el auge de las viviendas para ganado protegidas por tierra y las tasas de supervivencia invernal mejoradas. Ninguna celebración, solo hechos. El cambio social fue más lento, pero más profundo. Sarah ya no era la viuda que se escondía en la piedra, sino que era la mujer a la que se decía que los nuevos colonos debían visitar si querían sobrevivir al invierno. Nunca patentó la idea. Nunca persiguió la riqueza. Siguió perfeccionando su cueva, mantuvo vivos a sus animales y siguió confiando en los resultados en lugar de en las opiniones. Un periodista la visitó años después y la llamó la cueva que sobrevivió a la tradición. Para entonces, muchos olvidaron que alguna vez había sido controvertida. Simplemente era cómo construían las personas inteligentes. Sarah no había inventado la estabilidad de la tierra, solo había dejado de ignorarla. Cuando llegó el frío, cuando los menos 37 grados intentaron matar todo a su paso, la piedra resistió, los animales vivieron y la risa desapareció. Ella no ganó una discusión, ganó un invierno. Y en el territorio de Montana, esa era la única victoria que importaba. La tradición no es verdad. La visibilidad no es rendimiento. La frontera recompensaba los resultados, no el orgullo. Sarah Hendricks entendió eso cuando otros no lo hicieron, y la lección aún se mantiene para cualquiera que esté dispuesto a verla. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que pasaron aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito. 1000 suscriptores. Si mis historias les han tocado ya sea un poco, por favor apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción de ustedes es una gran motivación para que siga escribiendo y trayendo más historias valiosas.